Bueno, hola chicos, espero estén muy bien. No sé si nos hayan visto a mí y a Gabo lo que hicimos. Yo les dije hola, bueno, les dije hola a todos, a todas, ¿cómo están? Y también Gabo me respondió, me dijo que está bien. Yo también le dije que estoy bien. ¿Ustedes cómo están? Vamos a comenzar ya con la sesión de hoy. Si gustan prender sus cámaras o si la quieren dejar así apagada, está perfecto. Ok, hoy nos toca ver inclusión. Les voy a comenzar a convertir la pantalla. Trum, trum. Aquí está. Aquí está. Bueno, vamos a empezar este tema que pues me parece mm, de los más bonitos, de los más importantes y pues de los que dan mucho para hablar. Este, Vamos a comenzar diciendo pues como tal qué es la inclusión y vamos a encontrar que fue uno de los conceptos que les preguntamos en la encuesta de, ¿cómo se dice? Ay, introducción, ¿cómo se llama? Y varios nos supieron decir más o menos de qué iba el concepto. Básicamente lo que estamos buscando con la inclusión es buscar crear una sociedad más tolerante en ámbito social, político, educativo, económico, moral, en todos los sentidos posibles. Y esto, pues, ¿a qué se refiere? Tolerante, como que mi papá siempre hace el chiste, bueno, no sé si chiste, porque pues es de esos chistes de señor que, como de que tolerancia es dejar que te pasen encima y no, como que aquí estamos hablando de una tolerancia donde pues consideramos al otro y estamos en busca de de abrazar más esta diversidad que existe y que sabemos que existe. Vamos a hablar primero acerca de lo que Elisa Saab llama los modelos acerca de la discapacidad. Formalmente reconocen tres modelos que pues van en sentido de la historicidad, de cómo han ido surgiendo a lo largo del tiempo y cómo se reconocen cómo estos modelos reconocen a la persona con discapacidad a lo largo de la historia dentro de la sociedad, que es lo que vamos a hablar, que es la inclusión. El primero, vamos a ver qué es el modelo de la prescindencia. Y suena como presidencia, pero no. Se refiere a prescindir acerca de algo, pues no considerarlo, y es aquel que pues caracterizamos por ser como tal el modelo religioso, el modelo que pues veía a las personas con discapacidad como seres demoníacos, como el producto de la ira de los dioses, como seres que no merecían vivir o que pues de entrada ni siquiera abogaba por eh, la vida de las personas con discapacidad. Durante pues siglos, todavía hasta hace poco, diría yo, incluso todavía ahorita pues es un modelo, es una visión que prevalece en muchos lugares, lamentablemente. Es un modelo que segregó a las personas con discapacidad y yo creo que no solo a las personas con discapacidad, y es algo como que en educativa vemos que no solo se segrega como tal a las personas con discapacidad, sino también a las personas que de bajo rendimiento, porque pues muchas veces al niño que no entiende, que le cuesta trabajo aprender a leer, que le cuesta trabajo las multiplicaciones, a mí me costaban trabajo las fracciones, pues son los que las escuelas tradicionales van dejando atrás y van dejando atrás y de repente llegan a la universidad y pues no sabemos esas cosas porque pues siempre era como, pues nada más pásalos o eventualmente déjalos a un lado porque pues no vale la pena, no nos pagan lo suficiente, ¿no? Pero pues a esto se basa este modelo de la prescindencia. Fue
como tal el que comenzó a crear espacios, obviamente con términos muy inapropiados para anormales, para estúpidos, como se les llamaba, eh, o incluso para pobres, destinándolos de entrada a una discriminación económica, política, incluso ideológica, porque pues los limitaba en opciones de educación, en opciones de trabajo y en opciones de desarrollo humano. Vamos a ver que un poquito después, algunos años después, surge lo que conocemos como el modelo médico-biológico rehabilitatorio. Pues es el que todavía prevalece, yo creo que mucho en países conservadores, como algunos conocerán algún país ¿cómo se dice? Con una bandera de tres colores y un águila, donde pues la gente todavía cree un poquito en que, ay, pues es que pobrecitos, es que las personas están enfermas, es que si están en silla de ruedas o no escuchan, es que es un angelito, y pues todas estas denominaciones no solo son incorrectas, sino que son una manera de discriminación positiva, así se le llama como tal. Y pues se le llama así porque, pues entre otras razones, no ignora la consideración más bien sobreestima la consideración de sufrimiento o de incapacidad, como si las personas de verdad fueran discapacitadas, como sin una capacidad o sin capacidades para nada. Pues, lo que busca, lo que primero comenzó a dirigir sus esfuerzos fue a curar a las personas, y pues sabemos que para curar a una persona primero tiene que estar enferma. Entonces, pues no solo personas sanas y completamente capaces de hacer, aprender y desenvolverse como seres humanos en sus medios se les tomó como enfermos y se les buscó curar para acercárseles más a un ambiente normal, sino que se les alejó muchos años, y lo vamos a ver el lunes, me parece que el lunes, pues de los ambientes culturales donde más cómodos se sentían. Vamos a ver que aquí es donde surge una palabra, pues, que les digo, todavía prevalece, que es la integración. Y no lo veamos como el archienemigo de la inclusión, porque pues a mí me costó trabajo como ver los conceptos como diferentes, porque pues la integración como tal es el papá de la inclusión. Y pues papá en sentido de que es de una generación distinta, todavía trae pues sus ideas como que un poquito de chistes incómodos que ya no dan risa, que sabemos que están mal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que este modelo, el médico rehabilitatorio, fue el que empezó a buscar atención y adaptación de los espacios para las personas con discapacidad. Y pues no solo eso, sino preguntarles las demandas y necesidades de las personas de un grupo, más bien de varios grupos, que la sociedad pues jamás se había molestado en ver. A la vez crea nuevos sistemas de clasificación, diferenciación, y comienza a estudiar a las personas con discapacidad, y pues no solo le pone el lente de la ciencia y no tanto el de la religión, sino que también pues logra encontrar que las personas con discapacidad tienen déficits, tienen cualidades, tienen habilidades, y pues son más que una diferencia grandota que los marca. Estas intervenciones al final del día recaen en el individuo, que no ajusta la normalidad de quien está evaluando, y pues en este caso la comunidad pues hace lo más que puede, pero pues es que son personas que tienen una discapacidad y no se les puede hacer nada. Entonces todavía está muy lejos de lo que hoy en día estamos buscando, y por lo que estamos haciendo este tipo de espacios y pues buscando abrir más puertas.
llegamos al modelo social, donde se comienza a hablar de la inclusión, que es el tema de hoy. Perdón por mucho texto, pero es un modelo donde se presta más atención al entorno que al sujeto. ¿En esto a qué me refiero? A que todavía con el modelo de la inclusión, del modelo médico, veíamos a las personas como individuos que tienen la necesidad de cambiar su entorno y de cambiar su futuro y de cambiar su destino, algo así como como dicen los mis reyes, de que el que es pobre porque quiere. Y pues aquí ya vemos que pues en realidad no, el pobre tiene más condiciones que lo hacen a ser pobre. Y pues es esta cuestión de que la persona tiene características, la persona está desenvuelta en un contexto, tiene necesidades, tiene derechos. Y el problema no es solo de la persona, aquí nos concentramos mucho en el entorno social. ¿Por qué? Pues porque es el que impone estereotipos, es el que impone limitaciones, el que no ofrece las oportunidades de participación para las personas con discapacidad. Eh, Consideramos aquí bajo este modelo, así como en el primero veíamos que son un castigo y que pues por una u otra razón les costaba trabajo a ellos o no sé, cuestiones ya más individuales, más psicológicas, más personales. Aquí nos estamos centrando mucho en que la persona tenga en cuenta la organización social y considerar que toda vida humana es igualmente digna, no solo en, ¿cómo decirlo? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente. Todas las personas tienen la misma dignidad, la misma, deberían tener las mismas oportunidades. Y pues no solo eso, sino que deben estar más centrados y más ligados a la aceptación de diferencias y de estas características que ya reconocimos que son nuestras y de los demás. Lo que les platicaba en las otras clases, yo puedo, no sé, aprender a cocinar, pero pues tal vez no me salga muy bien el tocar un piano. Y pues son estas características que al final del día todos somos diferentes entre nosotros. Premisas del modelo social. Tenemos, sí, aquí es lo que les decía de digno, de dignidad. No solo estamos hablando de que la persona tiene el mismo sentido en una cuestión de dignidad, de que todos valen lo mismo y todas estas como frases motivacionales, sino que aquí nos centramos más en que todas las personas tienen propósitos, tienen sueños, tienen aspiraciones, tienen amigos, buscan tener amigos, a lo mejor una pareja, a lo mejor una mascota. Y pues no sé si han leído alguna vez El hombre en busca del sentido, de, me parece que es Víctor Frankl, pero pues habla básicamente de que la vida de las personas va más allá de solo estar vivo y tener una o dos metas. Y es esto, que las personas con discapacidad también tienen amigos, también tienen sueños, también tienen cosas que quieren hacer y cumplir. Y pues esta es una de las premisas. Otra, igualdad de oportunidades, no solo de, no sé cómo llamarlo, integración social, sino también en este caso lo que se le conoce diseño universal, que es, se le llama diseño universal a las lecturas, los materiales. No sé si alguna vez han visto, no sé, algún libro de Drácula, que pues tiene la portada de un vampiro en caricatura y son 100 páginas. Este es un libro de diseño universal porque pues está diseñado pues, no solo para niños, sino también para personas con deficiencia visual o este, discapacidad intelectual, porque pues cuenta la misma historia, pero pues tiene su manera de resumir las cosas. En este diseño universal también se consideran los subtítulos y las traducciones en lenguas de señas de las noticias y pues no solo esto porque pues piensen que si no solo no conoces las lenguas de señas, sino solo sabes leer y no sé, las noticias no están subtituladas, pues
al final del día no sabes qué pasó, no te enteras por ningún lado y también de eso se trata, de tener las mismas oportunidades de, les digo, no solo inclusión social, sino también de aceptación y de reconocimiento frente a los demás. Aquí vemos la normalidad, pues suena mucho como canción del Tri, pero pues como una construcción impuesta sobre nosotros, sobre la sociedad, donde pues rechazamos un poquito la rehabilitación porque pues tal vez las personas con discapacidad no quieren ser rehabilitadas y pues no siempre consideramos eso antes de entrar en acción y hacer nuestros planes eh, heroicos. Otra premisa es la educación para todos, donde pues queremos considerar que otra de las, ¿cómo llamarlo? Um, Se me fue la onda de cómo le llaman a la UNAM, de que es un motor de cambio social, de que si tú eres de clase baja, puedes subir a clase media o clase alta a través de una universidad. No es ninguna seguridad, pero pues al final del día es una oportunidad. Y pues no solo para las personas sordas a veces no hay la correcta educación, sino que pues no están considerados dentro del currículo. Aquí pues les cuento una anécdota muy rápida. Cuando yo fui a formarme en la Biblioteca Vasconcelos para tomar mi primer curso de lengua de señas, fue una fila de estar sentado en un mismo lugar como 4 horas y pues eventualmente te pones a hablar con la gente. Y allí había una persona que era una maestra de la escuela normal que nos explicaba algo que me llamó mucho la atención. Fue hace como 3 años cuando, sí, creo que fue hace como 3 años cuando todavía metieron esta cosa de una reforma nuevamente educativa donde forzaban a los maestros a incluir a las personas sordas y a los maestros a enseñar en lengua de señas. Y pues si lo ves desde afuera dices, qué buena propuesta, eso pues, los incluye, les da la oportunidad que antes no tenían, ¿no? Pero pues aquí como que hay un tope porque, ok, obligas a los maestros a enseñar en lengua de señas, pero no les enseñas lengua de señas, ni a los maestros, ni capacitas a nadie para que lo hagan. Entonces hay como que hay un puente que pues nunca se va a construir. Entonces, ¿qué tienen que hacer los maestros? ¿Aprender lengua de señas o aceptar que van a ser despedidos? Y pues no hay suficientes cursos de lengua de señas, no hay suficientes, y les digo, fue una fila de 3 horas, 3, 4 horas donde los primeros 60 iban a tener un lugar y los demás se iban a tener que ir a su casa. Y digo los demás en una fila que si alguna vez han ido a la biblioteca Vasconcelos, no sé, han de ser como, no sé medir bien las distancias, pero era muy larga, eran más de 300 personas formadas solo ahí. Entonces es una cuestión de implementar políticas públicas de educación realistas. La segregación, como de negar un derecho, ¿a qué nos referimos con esto? Está relacionado un poquito con la educación de que, y con lo que les decía de la licencia para conducir. Nosotros tenemos el derecho de adquirir una licencia para conducir, aprender y comprar un automóvil, ir a la escuela, ser aspirante para la universidad, ocio, comprar una guitarra, comprar un Xbox, aprender a tejer, lo que queramos. Y lo podemos hacer porque es un derecho. No permitirle a una persona, en el caso de la licencia para conducir, adquirir una licencia es de negar el derecho a conducir libremente, de negarle el derecho a la oportunidad de hacer un aspirante para la universidad porque la universidad no está capacitada para dar esos lugares, es segregarlos y a la vez es discriminarlos y pues todas esas palabras feas. Valoración de la diferencia, ¿a qué nos referimos con esta cosa? Que vamos a encontrar estas características que pues les insisto,
Yo no cocino muy bien, me gusta cocinar, cocino muy mal. eh, no sé, llegué a tocar batería en algún momento, pero ahora ya no lo hago y hay personas que hacen otras cosas mejor que yo. Y esas características son tan diferentes como poder leer, poder ver o poder escuchar. Y reconocer estas diferencias, por muy chiquitas o muy grandotas que las consideren la sociedad, pues está en nosotros mismos al final del día. Y pues tenemos que partir de esto de alguna manera. Con todas estas cosas muy bonitas, al principios de este siglo, por ahí del 2006, surge un grupo de personas con discapacidad en México que pues se empiezan a poner de acuerdo, ¿no? Dicen como que ya nos toca a nosotros, ya políticas acerca de, no sé, del alcohol, ya y del tabaco, pues ya también los previeron, hay que hacer algo para nosotros, ya llegó nuestro momento, y si no es nuestro momento, pues nunca lo va a hacer. Se ponen de acuerdo y hacen su primer borrador de qué derechos deberíamos tener nosotros, las personas con discapacidad. Llevan su documento muy bonito a la ONU les dice, está muy padre, ¿sabes qué? Implementalo en todo el mundo. Y este grupo de mexicanos pues dijo, ok, pues vamos a mejorarlo, vamos a presentárselo a otros países, algunos países que tal vez hablan ruso y tal vez hablan mmm, alemán o francés, por ahí de Europa, no les gustó mucho la idea, pero eventualmente se terminaron adaptando y les digo, creo que por ahí del 2006-2007 surgió este documento formalmente como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Le cambiaron el nombre muchas veces y allá hay muchos baches que no importan. Eh, Hecho y redactado por la CNDH. Es un documento pues cortito, como de 60 páginas, muy legal a mi consideración, muy artículo 1, artículo 2, artículo 3 y pues básicamente lo que redacta es esto, bajo qué condiciones se aprobó, a qué se comprometen los países, qué cosas puede pasar. Ah, también, no me acuerdo cómo se llama la segunda parte, se llama Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y la prórroga de no sé qué, que básicamente es qué hacer si no cumples estas cosas, qué hacer con el país si no cumple estas cosas. Y pues estas cosas muy bonitas, derecho a la vida, derecho a la movilidad personal, a la salud, a la educación, de los niños y niñas con discapacidad, acerca de las mujeres con discapacidad, que tiene unos puntos que al día de hoy son excelentes y pues que creen muchos países lo implementaron bastante bien, eventualmente lo aceptaron y lo firmaron muchos países. En España es un caso de éxito tremendo. Si recuerdan el video de ayer, es de unos españoles y se considera de los países que mejor han adaptado esto a pesar de sus detallitos. Y pues que creen, México reprobó. Este, pues tuvimos que volver a hacer como que, a ver, cabrones, ahora sí, pónganse las pilas. Tenemos que hacer estas cosas, nosotros le hicimos, como que por favor. Y pues todavía al día de hoy ya estamos medio implementando algunas cosas. Aquí les puse esta frase que es muy de cuando se habla acerca de cosas y de temas de la discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Ahorita vamos a leer un artículo que no uno de estos, sino uno como escrito, que espero más o menos vislumbre un poquito el porqué de esta frase y qué tiene que ver con las personas con discapacidad. Les escribí aquí algunas reflexiones finales. Creo que las podemos hacer y es mejor que las hagamos después de leer el artículo. Así que vamos a leer el artículo. Es muy cortito. Ya lo tengo aquí abierto. Si me pueden ayudar a ir leyendo con los párrafos,
Se los agradeceré mucho. Ahí, me comparte. Listo. Nada sobre nosotros sin nosotros. En realidad, la discapacidad no es algo que la persona tenga, sino el resultado de la interacción de las características o deficiencias de las barreras del entorno. ¿Quién me puede ayudar a empezar a leer? Si quieres yo. Gracias, Tania. Em, Eres mujer, no puedes votar. Tu piel es más oscura que la de la mayoría. No puedes usar los mismos bebederos que los de piel clara. Eres de origen judío, no puedes vivir en este país. Eres una persona ciega, no puedes tener una cuenta bancaria. Todas estas afirmaciones, emitidas en algún momento, caen en el mismo apartado, en de las situaciones injustas que se han dado a lo largo del tiempo, tomando como base características individuales que han colocado a las personas en la franja más estrecha de la distribución estadística. Minorías, les llamamos. ¿Alguien más quiere ayudarle a Tania o Yo. continuamos con un... Sí, por favor. Ujú. Hoy, 3 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la minoría más amplia del mundo. Solo en México hay poco más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En realidad, la discapacidad no es algo que la persona tenga, sino resultado de la interacción de las características o deficiencias con las barreras del entorno. ¿Alguien más quiere continuar? Muchas gracias. Sí, Como suele suceder, las mayorías hemos decidido la materia de instituciones de la sociedad sin tomar en cuenta el contenido apenas que vivimos. Que existen, y no solo eso, sino que reclaman ser tomados en cuenta. El tema de los activistas y de la que decidiré es nada sobre nosotros y nosotros. No les falta razón. A lo largo de la historia han sido exterminados, habitados y utilizados. ¿Cómo han sido intervenidos únicamente para hacerlos encajar en el modelo de normalidad y protección? ¿Tanto beneficio que está la diversidad? muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar? Yo, dice, tomemos un ejemplo concreto de la comunidad sorda. Este colectivo reclama respeto a su cultura. Tiene un idioma llamado Lengua de Señas Mexicana, LSM, que está reconocido por ley como una lengua nacional más en nuestro país. Cuenta con una gramática, sintaxis y léxico propios, diferentes a estos elementos del idioma español. Esta comunidad ha generado representaciones artísticas que incluyen teatro, poesía y canciones en LSM. Gracias. ¿Alguien quiere continuar? Si quieren este chiquito lo leo yo. Muchas personas sordas reivindican el orgullo de ser como son, con su diversidad funcional y sus cuerpos perfectos que no desean modificar. No quieren recibir, por ejemplo, un implante coclear. ¿Alguien quiere continuar? Yo, Gracias. desde nuestra existencia oyente, nos parece increíble que alguien no quiera recibir electrodos en su oído interno para que tenga una experiencia similar a la audición. Nos cuesta trabajo prestar atención a los argumentos de buena parte de la comunidad sorda, que alega que muchas veces con este dispositivo lo que reciben es un montón de sonidos indiscriminados que para ellos no tienen significado o que no están de acuerdo con colocar algo así en sus niños pequeños, porque no hay estudios a largo plazo que descarten efectos secundarios indeseados. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera continuar? Ya casi acabamos. Yo. Gracias. Pero la lógica marcada por el enfoque médico y asistencialista insiste en intervenir en sus vidas, tratando de atraer a estas personas hacia el modelo que se considera como el del cuerpo normal. La discapacidad no está en ellos, sino en una sociedad diseñada para pasar por encima de las pequeñas poblaciones. ¿Qué sucedería si en lugar de diseñar soluciones desde lo que suponemos que necesitan, simplemente prestáramos atención a lo que las mismas personas sordas solicitan? Muchas gracias. ¿Alguien quisiera continuar? Yo leo el siguiente.
La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas se propone no dejar a nadie atrás. En este texto he hablado de las personas de la comunidad sorda. Sin embargo, cada tipo de discapacidad tiene características que, al ser tomadas en cuenta, constituyen a estos colectivos en beneficiarios, pero también en agentes de cambio, permitiendo el desarrollo de sociedades mucho más equitativas para todos. ¿Alguien quiere continuar? Yo. Gracias. Bajémonos por un momento de la parte alta de la curva estadística y tomemos la oportunidad de hacerlo justo, simpatizando con su lucha y respetando su lema. Nada sobre nosotros y nosotros. ¿Quién sabe? Quizás en una de esas hasta nos damos cuenta de lo mucho que podemos aprender todos. Ay, perdón, permitiéndonos conocer diferentes formas de percibir la realidad. Muchas gracias. Gracias por leer a todos. Aquí es donde llegamos a las reflexiones finales. Me gustó mucho esta parte de que las personas sordas reivindican el orgullo de ser como son, con su diversidad funcional y sus cuerpos perfectos que no desean modificar. No quieren recibir, por ejemplo, un implante coclear. Y pues me llamó la atención porque precisamente el autor te lo dice, tal vez no consideramos que lo que ellos escuchen son sonidos indiscriminados que pues para ellos no significan nada. Alguna vez en una clase de neuro, no me pregunten cuál, el maestro nos decía que hay que aprender a ver, y en el mismo sentido en el que hay que aprender a ver, hay que aprender a escuchar y hay que aprender a tocar. Y es que es esta cosa de que nosotros hacemos esto muy sencillamente. Tomamos los objetos con la fuerza y podemos ver y podemos no forzar nuestra vista, pero eso es algo que aprendimos a hacer y es algo que muchas veces, pues cuando ya estamos en una edad avanzada nos cuesta mucho trabajo aprender y pues a veces no lo llegamos a hacer o no lo queremos hacer al mismo nivel de que la sociedad nos exige. Esta es una. Otra, ¿cuánto nos falta? ¿Qué tan lejos o cerca estamos en México? Y pues es algo por lo que también quise empezar con los modelos, porque pues México es un lugar bien curioso, como que hay cositas de los tres modelos y las tres como que llaman mucho la atención, como que vemos un espacio que es inclusivo y decimos, ah, muy bien, qué chido. Y vemos un espacio religioso que pues enseña las cosas muy a su manera, pero que pues lo intenta, ¿no? Que de una u otra manera marca la diferencia. Y vemos un espacio médico que pues, aunque a veces pareciera muy agresivo, muy forzado, pues está haciendo lo que puede con lo que sabe y es que es esto. Es otra cita que me gusta mucho, que dice, las percepciones y opiniones dominantes están marcadas por profundos prejuicios discriminatorios, mismos que provocan división social, maltrato y falta de igualdad, afectando de esta manera los derechos y libertades de millones de personas y de diversos grupos en México. No solo estamos, lo que les decía, las personas sordas, también están las personas ciegas, también están las personas que no cumplen ningún estereotipo de discapacidad, pero pues que creen que también a las personas, no sé, con depresión, a las mujeres no se les brindan sus derechos, a miles de grupos más vulnerados, y es lo que dice el artículo, los que han llamado minorías, y pues ahí es donde tenemos que ver qué tanto trabajo nos toca hacer a nosotros. Esta es una cosa que llamó mucho, mucho mi atención y es otro artículo, también se los paso. Es algo que se llama juicio de interdicción. ¿Alguien sabe más o menos qué es, a qué va o qué implica, qué significa?
Más o menos implica que una persona, y esto lo empecé a buscar porque creo que me dejaron una lectura alguna vez que hablaba acerca del poder y de cómo el derecho trata este poder. Y pues ya metiéndote en esta cosa, te das cuenta que hay algo, no me acuerdo cómo se llama, que básicamente si una persona comete un asesinato bajo, o bueno, comete un delito, no digamos asesinato, un delito, pero se le considera, ¿cómo dice? Soy muy malo para cosas de memoria de términos de derecho o médicos. La cosa es que si estás bajo el efecto de alguna sustancia o estás diagnosticado con una enfermedad particular, pues tu condena no solo podría derrogarse, sino que también podría disminuir. Y aquí es lo que llaman el juicio de interdicción, es que si tú estás calificado como una persona con una discapacidad o, eh, no sé, sí, pongámoslo así, como con una discapacidad, eh, quien está, quien es responsable de ti puede aplicar un juicio de interdicción donde básicamente dice que tú no eres capaz, tú no tienes derecho de valerte por ti mismo una vez que tu tutor muera o ya no sea responsable de ti. Esto, pues, si lo escuchamos así, pues no suena tan mal, pero a la vez es como que, ¿por qué te considero una persona en ese estado, en ese nivel? Y es que es lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. No es una cuestión de proteger a la persona, es una cuestión de restringirle sus derechos, donde una persona no puede decidir por sí misma, no puede tener una cuenta de banco, no puede administrar la herencia o lo que sea que le hayan dejado, porque para el Estado no existe. Y creo que sí me gustaría leerles un cachito. Este sí es un poquito más largo, pero precisamente en Puebla es donde decía que las personas, déjenlo busco, allí está. El mayor de edad privilegiado de inteligencia, perdón, el mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico o cualquier otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos, el mayor de edad sordomudo que no sepa darse a entender por escrito o por otro intérprete mediante el lenguaje mímico. ¿Esto qué significa? Que pues a estas personas se les puede quitar sus derechos, sus oportunidades si se aplica un juicio de interdicción y esta persona a la que se le aplique el juicio no va a tener ningún poder o capacidad de cambiar esto. El último párrafo, las personas con discapacidad interpelan, yo creo que aquí decía, contra el juicio. Al que se le sometió hace unos años, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que regresó sus derechos de ciudadanía a un joven con autismo, una persona que en este caso se lo aplicaron, no sé, su papá o su abuelito, quien haya sido responsable por él, y pues le quitó todos sus derechos legalmente. Entonces, ¿qué tan lejos podemos llegar con esas consideraciones proteccionistas, por llamarles de alguna manera? Y pues la última, que es precisamente relacionada con la número 2, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planteamos hacer al respecto? Y pues yo creo que cualquier esfuerzo es suficientemente bueno, suficientemente válido. Aprender de la cultura, de la lengua, acercarnos a la comunidad lo más que esté en nuestras manos o pues tener la intención, a veces una buena intención sí es suficiente. Y pues más o menos con eso concluimos las reflexiones. Aquí hay algo que quisieran
discutir que les haya llamado la atención del artículo o de lo del juicio, o no sé, a lo largo de la sesión algo que les haya inquietado. Pues yo, más que nada es compartir algo, Sí, porque en mi carrera tuve derecho corporativo y entre ellas esas cosas veíamos las personas que tienen derechos a crear empresas, ¿no? A tener negocios. Y o sea, ni siquiera mencionamos las que sí, mencionamos las que no. Y precisamente que no pueden son las personas que, de acuerdo a la ley, están discapacitados. Y me parece muy injusto porque tengo una prima que es, pues, discapacitada, es sorda, ¿no? Ella ya, pues, es muy inteligente y tiene como muchas, no sé, habilidades para hacer manualidades muy, muy bonitas. Y pues me molesta saber que ella quizás no puede empezar un negocio formal porque se lo limitan y alguien más se va a tener que hacer cargo de ese cuando ella puede completamente hacerlo. Entonces, bueno, solamente es lo que quería compartir. sí, pues como dices, los protegen con esta visión paternalista de que pues alguien más lo puede hacer por ella, pero pues no te detienes a pensar en que ella es completamente capaz y más de hacerlo por sí misma. Muchas gracias. Yo también justo creo que, como lo hablábamos en la sesión pasada, o sea, todo esto yo creo que se da por una desinformación brutal, como que tenemos una idea, una imagen que se errónea sobre las personas con discapacidad y que ya ni siquiera como llamarles así porque en sí no es como, o sea, por ejemplo, en el caso de los sordos, pues no es como que, o sea, sí se pueden comunicar, simplemente no de la misma forma en la que lo hacemos y eso no es que sean menos, pero entonces la gente pues los trata como si fueran tal, ¿no? O que no pueden porque pues no son como nosotros. Entonces yo creo que en parte también es mucha desinformación la que hay, muchos prejuicios y estereotipos que dan lugar a leyes así de, o bueno, como propuestas tan rudas que no nos damos cuenta de todos estos pequeños como juicios que hacemos o imágenes que tenemos pueden permear así en la vida de las personas de estas minorías, por llamarlo de alguna forma. Muchas gracias. Y es que precisamente no solo suena grosero decir ya pues personas con discapacidad y pues todos esos términos, sino que ya hasta decir como que minorías es como ¿por qué consideramos a las mujeres dentro de las minorías? ¿Por qué consideramos a los mexicanos dentro de las minorías? Y es como que, pues, en ese sentido todo es relativo. Y no es que, como dices, no sé, ahí es donde es pesado, porque no sé si es precisamente a propósito un resultado de las buenas intenciones de los modelos anteriores de querer educar a las personas sordas, de querer que sean más normales. Y pues esto es como el hijo extraño, deforme, raro, que no es, se parece a nada, pero que tiene de todo y sobre el que tenemos que trabajar, que es lo más importante, sino pues que es, ¿cómo decirlo? Que no tiene la culpa. En este caso, pues la religión, podrías pensar que a lo mejor tiene sus quehaceres, pero respecto a la comunidad sorda, por ejemplo, fueron los primeros en México en reconocer a las personas sordas como inteligentes, como capaces. Fueron los primeros en dejarles usar las señas. Y lo mismo, no es que lo pensemos como los médicos son malos y no, porque tampoco es eso. Entonces, pues yo creo que de eso se trata, como de juzgarlo y criticarles pues todo lo que está en nuestras manos, porque sobre eso vamos a seguir conviviendo en sociedad y sobre eso vamos a tener que seguir, pues seguirnos formando. Yo
No sé, Sara, ahorita que nos diga ella, pero pues yo la verdad no considero que sepa bien lengua de señas. Y creo que en el nivel donde estoy es como que más raro, más difícil, porque hay muchos cursos de básico, pero casi no hay de intermedio. Y hay de avanzado o de especializados en medicina, especializados en negocios, pero no hay de intermedios. Entonces como que tienes que seguir buscando. Y eso es a lo mejor, pues no donde te quisieras rendir, pero pues donde tienes que seguirlo intentando. Sara, ¿quisieras compartir algo? ¿Saraí? Sí, justo iba a comentar con respecto a esto, ¿no? O sea, que desde nuestro punto de vista, pues sí, ¿no? O sea, la sociedad, pues todavía no ha tomado como esta verdadera como conciencia, ¿no? Sobre la importancia de la integración y de la necesidad de crear vínculos afectivos y sociales entre, pues, todos los ciudadanos, ¿no? Con el objetivo, pues, de, pues, justamente de incluir a las personas con capacidades distintas al ámbito pues productivos y pues a la misma cultura. Entonces, es como dejar este mensaje de incluir y aprender también a ser solidarios con quienes tienen mucho para dar, porque la discapacidad y justo lo que están comentando, ¿no? O sea, no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos capacidades diferentes y que todos debemos de gozar de las mismas oportunidades, ¿no? O sea, igual sí es justo con lo que acaba de comentar Gabo, es bien raro porque a veces igual uno quisiera, ¿no? Quisiera tener como estas oportunidades de aprender para incluir, pero pues la misma sociedad no te las ofrece. Entonces, a veces sí es difícil porque a veces uno quiere, se da cuenta de estas problemáticas y pues quiere pues hacer un cambio, ¿no? O sea, pues, a aunque sea concientizar a un pequeño grupo de personas para poder ayudar, pero sí, justamente lo que dice igual Gabo, ¿no? Para aprender lengua de señas hay muy pocas oportunidades y las oportunidades que las hay a veces los cursos son carísimos, entonces también eso es como un impedimento para todos, el no tener como esta igualdad de oportunidades para poder ayudar a otros y también que otros nos ayuden a nosotros. Entonces sí es como este tema y en sí yo creo que el tema de discapacidad nos deja como mucho que pensar y que reflexionar, al menos en nuestra realidad que nosotros pues estamos viviendo ahorita y pues como ver todas, el darnos cuenta como de todas estas deficiencias, ¿no? Todas estas dificultades que hay para las personas, no solo para nosotros, sino para, en realidad para todos los grupos, ¿no? Entonces sí, ese era mi comentario. Muchas gracias. Ahorita les quiero pasar un video chiquito, pero pues antes alguien quisiera comentar algo más o nos vamos de lleno. Ok, a ver. Ay, esperen. Listo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos el libro. Y lo abrimos por la página 60. Te he dicho la página 60. Ahora sacamos los cuadernos. Vamos a empezar el dictado, ¿vale?
Me lees los labios, ¿vale? La estación del otoño empieza el 21 de... Antiguamente las personas sordas encontrábamos obstáculos y barreras en el ámbito educativo. Hoy en día continuamos en la misma situación. ¿Y en el futuro? ¿Las personas sordas seguiremos encontrando los mismos obstáculos? Reivindicamos el derecho a una educación bilingüe y bicultural, que tenga en cuenta las necesidades educativas del alumnado sordo, así como su realidad lingüística y cultural. Que sea inclusiva, accesible y saludable, sin barreras, con lengua de signos y recursos humanos, técnicos y tecnológicos que cada estudiante sordo requiera para que pueda participar y promocionar en igualdad. Por una educación inclusiva para todos los niños y niñas sordas en España. Listo. ¿Alguien quisiera comentar algo más de final? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Les enviamos muchas gracias por su tiempo. Tiempo no me digas. No, no me acuerdo. Este es una así, pero había una como en la cara, ¿no? No me acuerdo. Tiempo, gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo sábado. Se cuidan mucho. Y pues, ¿qué más? Sigan repitiendo el abecedario. Sari dice buena noche. Buena noche. ¿Y qué más? No sé. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Gracias, cuídense mucho. Creo Gracias. que Gracias a la todos. sesión- Cuídense mucho y los esperamos el sábado. Sí, nos vemos. Bye, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias, adiós.